Recuerda que un óxido básico resulta de la combinación química entre un metal y el oxígeno. Mientras que un óxido ácido proviene de la reacción del oxígeno con un no metal. La denominación de óxidos básicos y ácidos no resulta del todo precisa, por lo que es más aceptada la de óxidos metálicos y anhídridos. Tanto los óxidos metálicos como los anhídridos se forman mediante reacciones de óxido-reducción. ¿Te gustaría saber cómo es una reacción de óxido-reducción? Pues adelante. Para escribir la fórmula química de un compuesto, necesitas conocer algunos datos de los elementos que lo forman. Uno de ellos es el número de oxidación. El número de oxidación es un número entero que se le asigna a un elemento, en un compuesto o en un ion. Otro nombre con el que se conoce este número es valencia. Dicho número puede ser asignado a un elemento que forma parte de un compuesto o a un ion. La asignación de los números de oxidación no es arbitraria, sino que se apega a las reglas ya establecidas. La primera regla dice que en su estado elemental, todos los elementos tienen número de oxidación de 0. Otra de las reglas señala que cuando el oxígeno está combinado, su número de oxidación es -2. Esta regla no es válida para los peróxidos y superóxidos, en los que la valencia del oxígeno es -1. Otra regla se refiere al hidrógeno y advierte que su número de oxidación cuando está combinado es +1. La regla anterior no se aplica a los hidruros, pues en estos el número de oxidación del hidrógeno es -1. Una regla más dice que cuando los elementos que forman el grupo 1A están combinados, su número de oxidación es +1. En el caso de los elementos del grupo 2A, si están combinados, su número de oxidación es +2. La última regla establece que al estar en combinación los elementos del grupo 7A reciben el número de oxidación -1. Las anteriores reglas son útiles para conocer los números de oxidación, lo cual te ayudará a entender más claramente el lenguaje de la química. Los números de oxidación también pueden calcularse en la fórmula de cualquier compuesto. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, se deben seguir algunos pasos. Lo primero es escribir los números de oxidación ya conocidos en la parte superior derecha de cada elemento. Enseguida se multiplica el número de oxidación por el número de átomos que participan. El resultado se escribe bajo el elemento en cuestión. Como las moléculas son eléctricamente neutras, entonces la suma de todos los números de oxidación debe ser igual a 0. Por lo tanto, el número que falta para que esto se cumpla es el +4. Con este método se encuentra que el número de oxidación del carbono es +4. Otro ejemplo es el del ácido sulfúrico, en donde se sabe que el número de oxidación del oxígeno es -2 y el del hidrógeno es +1. Falta conocer el del azufre.
Conocer los números de oxidación también ayuda en la escritura de las fórmulas. Aunque se deben tener en cuenta las reglas para escribir fórmulas químicas, estas son: 1. Las cargas eléctricas opuestas se atraen. 2. El catión se coloca en primer término y el anión en segundo. El número de oxidación se entrecruza y se anota como subíndice. Cuando el número es 1, no se anota. Asimismo, los números se anulan cuando son iguales. El manejo de las reglas para la asignación de números de oxidación es importante porque tiene varias aplicaciones. Entre ellas, la predicción de las propiedades de los compuestos, la escritura correcta de las fórmulas químicas y el balanceo de reacciones de óxido-reducción. Se les llama número de oxidación o valencia y siempre te estarás refiriendo a la carga eléctrica de los átomos. Aquí tiene Ramón, un cuarto de alcohol. Gracias, don Jorge. Oiga, también quiero agradecerle por lo del dominó. Nos sirvió mucho. No tienes nada que agradecer. Lo hice con mucho gusto. A propósito, ya elaboré otro jueguito. Es un memorama y le servirá para trabajar las reglas de los números de oxidación. ¿Memorama? Ajá. ¡Qué bueno, don Jorge! Ese juego me gusta mucho. Me alegro que te guste. Entonces, ¿ya lo sabes jugar? Claro que sí. Ahora mismo me reuniré con los muchachos. Bueno, don Jorge, a ver, ¿te pago? Gracias, don Jorge, nos vemos. Muy bien. Adiós. Adiós. Ah, don Jorge, mi alcohol. ¿Dónde tienes la cabeza? Ay, bueno, ahora sí ya nos vemos, don Jorge. Que te vaya muy bien. Bueno, miren, se trata de encontrar dos tarjetas que hagan par. Es decir, que dos elementos que tengan el mismo número de oxidación. Sí, y cada jugador puede voltear dos tarjetas por turno. Yo comienzo. A ver, veamos. A ver. Oxígeno y sodio. Lástima, no tienen los mismos números de oxidación. No, pero con dos átomos de sodio y uno de oxígeno, tendrías una molécula de óxido de sodio. Me toca a mí. A ver. No, esta. Esta. Muy bien, hice par. Bueno, ahora voy yo. A ver, rápido. Esta. ¡Sí, van a acerté! Oh, no es cierto, me confundí. Son dos hidrógenos, pero con distinto número de oxidación. Ay. El número de oxidación del hidrógeno combinado es +1, pero si está en su estado elemental es 0. Bueno, si me permiten, me toca a mí. A ver, ya es. Eso, muy bien. Los mismos números de oxidación. Sí, pero ya déjame jugar, ¿no? Que no me quiero quedar atrás. A ver, ¿cuál? Este. Ahora sí hice un par con calcio y magnesio. Y el número de oxidación es 2 positivo. Eso. Me toca. Espérame. A ver, esta. Oh. Otra vez hice par. Se me hace que esta vez les gano. No, pero para ganar me tienes que derrotar a mí. Y eso es muy difícil. A ver, esta y esta, sí. ¡Ah! ¡Tengo un par! Dos elementos con -1. A ver, tenemos dos. Mira, ¿ya viste? Es igualitas. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡-1! Una más que les gano. Oigan, ¿pero qué el oxígeno no es -2? El número de oxidación del oxígeno combinado es -2, excepto en los peróxidos y superóxidos, que es -1. ¿Ya ven? Les dije que les ganaría. El chiste de esto es recordar en dónde están las cartas. Por eso se llama memorama, porque está en juego la memoria. Hablando de memoria, se me olvidó llevarle el alcohol a mi mamá. Obvio. Ahí nos vemos, muchachos. Adiós. Órale, adiós.
Teniendo en cuenta las reglas mediante las que se asignan los números de oxidación, es muy sencillo encontrar los que te hagan falta. Solo sigue los 4 pasos que ya conoces. Aun cuando están formados por los mismos elementos, el agua y el agua oxigenada son compuestos distintos, ya que el oxígeno presenta diferentes números de oxidación en cada uno de ellos. El número de oxidación de los elementos es un número entero llamado también valencia. Dichos números se asignan mediante reglas a los átomos de un compuesto o iones. Además, todos en su estado elemental tienen número de oxidación igual a 0. Las reglas proporcionan los números de oxidación de algunos elementos. Para encontrar el resto de los que componen una fórmula, basta con seguir 4 pasos. Conociendo los números de oxidación de los elementos, se pueden predecir las combinaciones entre los mismos. Y también escribir correctamente las fórmulas de los compuestos que resultan de estas combinaciones. Como ves, los elementos se combinan siempre y cuando tengan carga eléctrica opuesta. De lo contrario, piden y no les dan.